Ubícate tú allá para que mire claro. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Tapa la Virgen para allá. Vamos a bendecir La Virgen. al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzar nuestras manos batidas a Ubícate tú Él y allá. decirle que solo Él es fiel. Alzar nuestras manos batidas a Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Abrir nuestra boca, cantar solo a Él y decirle que solo Él es fiel. Abrir nuestra boca, cantar solo a Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Cerrar nuestros ojos, pensar solo en Él y decirle que solo Él es fiel. Cerrar nuestros ojos, pensar solo en Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Bajar la cabeza delante y decirle que solo Él es fiel. Bajar la cabeza delante de Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Doblarle rodillas, rendidos a Él y decirle que solo Él es fiel. Doblarle rodillas, rendidos a Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Mover nuestro cuerpo, danzar para Él y decirle que solo Él es fiel. Mover nuestro cuerpo, danzar para Él y decirle que solo Él es fiel. Hosana al Hijo de David, bendito en el nombre del Señor, el Rey de Israel, hosana en el cielo. Buenos días para todos. Nos encontramos en familia celebrando hoy el Domingo de Ramos, dándole inicio a nuestra Semana Santa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con obras de penitencia y de caridad, hoy nos reunimos en la iglesia doméstica para iniciar con toda la iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su pasión y su resurrección. Para consumar este mismo misterio, Él mismo hizo su entrada a Jerusalén, su ciudad. Por eso, conmemorando con fe y devoción esta entrada salvífica, sigamos al Señor para que, participando con la gracia de los frutos de su cruz, tengamos también parte en su resurrección y en su vida. Vamos en este momento a bendecir las maticas que tenemos en nuestras casas. Esta bendición es válida. Vamos a hacerlo con mucha fe, reunidos en familia. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, estas plantas, estos signos,
para que nosotros, que seguimos exultantes a Cristo, Rey, podamos llegar por Él a la eterna Jerusalén, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en las proximidades del Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este mensaje: vayan al poblado de enfrente, al entrar encontrarán una burra atada con su borrico, desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, dirán que el Señor los necesita, pero que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por medio del profeta: díganle a la hija de Sión, mira a tu rey que viene a ti humildemente y montado en un burro, en la cría de un animal de carga. Los discípulos se dirigieron allá e hicieron como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y el burrito, le pusieron encima las capas y Jesús se montó. La gran muchedumbre reunida alfombró el camino con sus capas, mientras que otros lo cubrían con ramas cortadas de los árboles. Y la gente que iba adelante y detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Cuando entró Jesús a Jerusalén, hubo conmoción en toda la ciudad y decían: ¿quién será este? Pero la muchedumbre decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Hermanos, hoy iniciamos esta celebración de la Semana Santa y nos narra el Evangelio cómo Jesús entró triunfante en Jerusalén, y entró no como lo hacen los reyes de la tierra que estamos acostumbrados a ver, sino que lo hizo en un burro, mostrando así también su humildad. Y muchos lograron entender, comprender que era realmente el Hijo de Dios. Otros seguramente no entendían. ¿Y a cuántos de nosotros nos pasa también que logramos entender quién es Jesús, logramos traerlo a nuestra vida, pero muchos otros de pronto no logran comprender quién es Jesús? Hoy, cuando vivimos en el mundo una situación que es nueva para todos, muchos están entendiendo la necesidad de estar con Jesús, la necesidad de encontrarse con Jesús. El pueblo lo seguía y el pueblo lo aclamaba, pero esos mismos que lo aclamaban después eran los que gritaban que lo crucificaran. También es la actitud que asumimos nosotros muchas veces cuando crucificamos al Señor con nuestras actitudes, cuando no somos obedientes y fieles a sus mandatos. Pidámosle al Señor que esta Semana Santa, que la podemos vivir reunidos en familia, nos podamos encontrar y podamos en esa pequeña comunidad doméstica descubrir la presencia del Señor en nosotros y podamos cada día entender más este misterio de la redención. Amén. Amén. Ahora vamos a seguir en procesión para para darle continuidad a la Eucaristía. Para que el Padre
le eche incienso. Dejando espacio, dejando espacio. Gori, deje espacio. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas la cadera. Ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas la cadera y que las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma será llena y que las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma será llena. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Mientras que yo incienso, Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Osana,
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro entre ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, pero por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo pongan a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo, témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así reconocido hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra es principio de fe. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariotes, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué están dispuestos a darme si se los entrego a ustedes? Ellos ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron. ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Vayan a la ciudad, a la casa de quien ustedes saben, y díganle, el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12, mientras comía, dijo: En verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió. Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: Tomen, coman, este es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Beban todos, este es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo que desde esta hora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día de que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche se van a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, Pedro. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: Siéntense aquí, mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y dándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo Pedro: ¿No han podido velar una hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vinieron otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez,
oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos y los encontró dormidos, y les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, a ese es, préndanlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan espada a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles, como si cumpliría entonces la Escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: Han salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpliera la escritura de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaba un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testimonios que compadecían. Finalmente comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho, más aún, yo les digo, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué deciden? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo: ¿También tú estabas con Jesús el Galileo? Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez lo negó a él con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos. Tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo
se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y volvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó, y fue y se ahorcó. Los sacerdotes recogieron las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ella el campo del alfarero para el cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata. Él apareció de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo habían ordenado al Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió. Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó. ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos. Sea crucificado. Pilato insistió. Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte: Sea crucificado. Al ver Pilatos que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Todo el pueblo contestó: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y tensando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza, y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con él en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suerte, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de las cabezas colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, y meneando la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente, los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar. Es el rey de Israel.
que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios que lo libre si es que lo ama, pues dijo, soy hijo de Dios. De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora nona vieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente, Elí, Elí, lema sabactani. es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo algunos de los que estaban allí dijeron. Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían. Déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y salieron de las tumbas después que él resucitó. Encontraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados. Verdaderamente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas, María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca. Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de aquel impostor que estando en vida anunció, a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tienen la guardia, vayan ustedes y aseguren la vigilancia como saben. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy con esta gran celebración del Domingo de Ramos, iniciamos la Semana Santa, la Semana Mayor, la semana donde conmemoramos el misterio pascual, la razón de ser de nuestra fe y de nuestra vida. Iniciamos con la gran bendición de las palmas, de los ramos, de las maticas que tenemos en nuestras casas, amadas familias. Es una semana muy especial. Es una semana que Dios ha querido que regresemos a la fuente, a los cristianos primitivos, en la época después de la muerte y resurrección de Jesús, donde se vivía la fe y se celebraba la fe desde la familia. La iglesia doméstica, de la cual habla tanta gente, esa iglesia doméstica que es importante, es fundamental. De la iglesia doméstica nace realmente la iglesia.
Los domingos y cada vez que estamos en la iglesia son todas las iglesias domésticas en el templo que forman una sola iglesia. Estamos iniciando esta Semana Santa de una manera especial y nos lo dice en la primera lectura del profeta Isaías en el capítulo 50, versículo del 4 al 7. El Señor me ha dado una lengua de discípulo, dice el profeta. Todos tenemos una lengua de discípulos y en este momento el discipulado es para vivirlo en familia, vivirlo en la casa. Papá y mamá, abuelitos, adultos, tienen la responsabilidad de ser los apóstoles de sus hijos, de sus nietos, de los niños, hermanos mayores. Tienen también el poder de ser discípulo. También un niño que ha estudiado y ha vivido muy cerca de Dios puede enseñar a sus papás. Y miramos nosotros cómo el Señor dice, para decirle al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído. La palabra de aliento en esta pandemia del mundo es que el Señor no nos abandona. El Señor conoce nuestro dolor, conoce nuestro sufrimiento, conoce nuestra angustia, conoce nuestra desesperación. Tenemos que, como lo dice hoy aquí, cuando me pegaban en la cara, dice el profeta, ya anticipándose a lo que van a hacer con Jesús, y hoy lo escuchamos en el Evangelio. Toda esa soledad que ustedes sienten, hoy da la clave el Señor. Ofrézcanselo a Él. Jesús todo el dolor que sufría en la pasión, en su muerte se lo ofrecía a Dios por nuestros pecados. Papás, cuánto sufrimiento. Ofrézcaselo a Dios por sus hijos. Hijos, cuánto sufrimiento. De pronto en esta Semana Santa, en esta cuarentena, en esta situación del mundo, ofrézcaselo al Señor Jesucristo. No puede quedar en vano. Nuestro dolor, nuestras acciones terrenales tienen que convertirse en trascendentales. ¿Y cómo se convierten en trascendentales? Ofreciéndoselo a Dios. No podemos desaprovechar esta oportunidad que tenemos en esta Semana Santa. Sé que algunos se sienten desesperados en su apartamento, quisieran ir y estar en vacaciones, no lo pueden hacer. Es que la Semana Santa no es para vacaciones. Denle gracias a Dios que están en familia en el apartamento. Denle gracias a Dios por lo poco o lo mucho que tienen. Ofrézcanle al Señor su dolor. Y miramos nosotros en la segunda lectura de Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 6 al 11, nos dice, Cristo siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, y se hizo semejante a los hombres. ¡Qué buena noticia! Esta pandemia que nos lleva a decir, a despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra prepotencia, de nuestra vanidad. Todos somos iguales. Gobernante del mundo, usted es igual al más pobre de tu país, de tu departamento, de tu ciudad, de tu pueblo. Todos somos iguales. El Papa, los obispos, los sacerdotes, todos somos iguales. Somos seres humanos, somos pecadores. Hoy nos invita esta palabra de Dios y qué bueno que lo podemos sentir en nuestra vida. Muchos tienen plata, poder, pero en este momento ¿para qué sirve? Para nada. Todos le tenemos miedo a ese virus chiquitico. Poderosos, inteligentes, con plata, sin plata, todos le tenemos miedo al mismo virus. Ese pequeñitico le tenemos miedo. No sentimos nada y tenemos miedo. Él no es para los pobres ese virus, es para todo el mundo. Para la reina Isabel, para todo el mundo. Presidentes del mundo están contagiados o han estado contagiados. Es para decirnos que esta palabra de Dios se cumple. En nosotros todos somos iguales. Miramos nosotros la pasión del Señor hoy. ¿Cómo? Según San Mateo en el capítulo 26, versículo del 14 al 66.
Hoy quiero hacer alusión de algunos apartes que el Papa Francisco ya celebró en Roma. Miramos nosotros cómo el Papa Francisco hablaba especialmente de cómo uno de sus amigos lo entregó a Jesús, Judas. Y decía el Papa, cuántas personas que nosotros confiamos, que tenemos fe, que tenemos seguridad, nos han vendido, nos han entregado. Nosotros cuando sintamos ese dolor, y decía el Papa, es un dolor profundo en los que confiamos que de pronto nos vendan. Por eso, queridos hermanos, es tan importante la oración cuando nos sintamos impotentes, cuando nos sintamos que hasta los que más queremos nos han vendido. Hacer la oración delante del Cristo. Hacer la oración delante de Jesús que está en la cruz. A Él le pasó eso. Nuestra oración de sufrimiento, de impotencia, es mirar a Jesús. Pero también orar por esas personas. Hoy no lo dice el Señor. Para no caer en la tentación, para no caer en el pecado, velad, haga vigilia, es lo que nos dice, y orad constantemente. Miramos nosotros cómo especialmente también nos invitaba el Papa Francisco a mirar desde Dios la situación del mundo, la situación del dinero que no sirve para nada. Esas 30 monedas de plata que le dieron a Judas, ¿para qué? No las recibieron en el templo. Nadie las quería. Y es verdad. Cuidado con los que son corruptos, con los que están en negocios malos y van al templo, a la iglesia, dan diezmo, dan ofrenda. Ese dinero no es agradable a Dios. Y hoy lo dice la pasión del Señor. Solamente esas monedas sirvieron para comprar un terreno allá. Cierto. Pero no crean los malos, los perversos del mundo, que a veces creen que por ayudar o dar en el nombre de Dios están lavando su dinero, están purificando su maldad. No, siguen con su pecado. No crean que por coger de lo corrupto y ayudar a los pobres o al templo o a la iglesia donde se encuentra, están purificando su vida. No. La única manera de purificar la vida es dejar la corrupción, es dejar el pecado, es dejar todo aquello que nos destruye delante de Dios, que lleva a nuestro fracaso. Miramos nosotros a Jesús cómo especialmente sufre por nosotros y entrega la vida por nosotros. Jesús, el miedo al final que termine el evangelio de hoy es de que Jesús resucite al tercer día. Y por eso ellos calculan, vamos a colocar ejército porque se robarán el cuerpo. Y entonces dirán, y resulta que Dios permite eso para que los mismos soldados salgan corriendo, para que haya más testigos de su resurrección. Dios siempre vence, el bien siempre vence. Queridos hermanos, sigamos a Dios, estemos con Dios, que el mal nunca vence. Los malos nunca terminan bien. Queridos jóvenes, niños que a veces no creen, o adultos, leamos la historia de la humanidad. Leamos la historia. Nunca un malo termina bien. Siempre termina mal. Nosotros estemos con Jesús y caminemos con Él para hacer el bien, hacer la voluntad del Señor. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Al comenzar los días de la Semana Santa, presentemos al Padre nuestras peticiones, junto con el deseo sincero de seguir los pasos de Jesús. Responderemos: creemos en tu amor, Señor. Creemos en tu amor, Señor. Para que la Iglesia en estos tiempos de pandemia continúe atenta a las necesidades y sufrimientos de la humanidad y pueda llevar en nombre de Dios una palabra de ánimo y consuelo, oremos. Creemos en tu amor, Señor. Por los que sufren como consecuencia de esta situación mundial de pandemia, para que, identificados con la cruz de Jesús, puedan también gozar de la alegría de la resurrección, oremos. Creemos en tu amor, Señor. Para que la contemplación de la Pascua de Jesús mueva nuestros corazones al amor, a la entrega y a la fe y a la solidaridad hacia los pobres y cuantos sufren esta situación de pandemia en su cuerpo o en su espíritu, los padecimientos de Cristo, oremos. Creemos en tu amor, Señor. Por un mayor compromiso a favor de la paz y la justicia, para que los cristianos participemos más valientemente en aquellas iniciativas que favorezcan la construcción de un mundo más fraterno y humano, oremos. Creemos en tu amor, Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que en estos días de cuarentena acompañemos como discípulos y testigos del Señor los momentos de su pasión, muerte y resurrección, oremos. Creemos en tu amor, Señor. En un momento de silencio, cada uno de nosotros que estamos celebrando esta Eucaristía, que estamos en nuestras casas y también los que después van a hacer un alto en su vida para en cualquier momento del día estar en esta Eucaristía, coloquemos en las manos del Señor lo que queremos pedir en esta Semana Santa. Hagámoslo con mucha fe y seguridad en el Señor. Escucha, Padre nuestro, las oraciones que a ti dirigimos, para que lo acompañemos a Cristo en su entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Vivamos desde la confianza en tus promesas y el servicio desinteresado a los hermanos. Escucha, Señor, las oraciones que el Padre Manuel ha dicho en voz alta, pero también escucha, Señor, las oraciones que están en lo profundo de cada uno de nuestros corazones y que tú bien conoces, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por la pasión gloriosa de tu unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón, y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la mediación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien siendo inocente, se dignó sufrir por los pecadores y fue condenado injustamente por los impíos. Con su muerte lavó nuestros pecados y con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso nosotros, con todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Más importante en este lugar.
es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jorge Enrique, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Todos como verdaderos hijos de Dios, vamos a colocar nuestras manos abiertas delante del Señor, en el primer sentido, que necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos la bendición de Dios, pero también en el sentido que ofrecemos nuestra familia, nuestra vida a Dios. Aceptamos lo que estamos viviendo y nos colocamos en las manos del Señor. Por eso vamos a cantar la oración que el mismo Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, la alegría, la felicidad de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, que es tu amor, vivamos siempre libres del pecado, que es el fracaso de nuestra vida, y protegidos de toda perturbación, lo que nos roba la paz, la tranquilidad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Pidamos por la paz de Colombia, de Venezuela, del mundo entero, que los que están en conflicto armado en el mundo se den cuenta ante esta situación que no hemos nacido para pelear, para crear muros, sino que hemos nacido para servir, para ayudarnos los unos a los otros. Y lo decía hoy el Papa Francisco, que hay que servir, pero hay que servir en el nombre del Señor, porque recién nombrado Papa, él decía, algunos no le sirven a Dios, sino se sirven de Dios, que es otra cosa, ¿no? Recordemos que hemos nacido para servirle a Dios. Los invito a todos allí donde están a orar con esta oración de la paz, pidiendo la paz del mundo entero. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les conceda la paz. Amén. Cordero de Dios, que nos das la paz, he venido hoy a pedirte piedad, que suspendas guerras, odios y dolor, que le des al mundo amor y perdón. Tiéndenos tu mano, destruye el rencor, ábrenos la puerta de tu corazón. Te lo suplicamos, Cordero de Dios, danos el camino de la salvación. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Alma de Cristo, santifica. Cuerpo de Cristo, Sálvame, sangre de Cuerpo de Cristo, embriágame. Cuerpo de Cristo, Purifícame. Cuerpo de Cristo, Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Comulguemos espiritualmente en este domingo de Ramos. Vamos a colocar nuestro corazón en las manos del Señor. Por fe lo hemos recibido. Hay que tener fe. Él llega a nuestras casas. Él se hace presente en nuestras casas. Recordemos las palabras, para Dios no hay nada imposible. No lo podemos aplicar solamente a los milagros materiales,
sí también espirituales. El milagro más grande es la Eucaristía y Él ha llegado a nuestro hogar, a nuestra vida en este momento. Por eso lo sentimos en nuestra vida y Él nos concede todo lo que estamos viviendo. Él nos acompaña, Él nos da fuerza, alegría para salir adelante. Especialmente todos los que trabajan en la salud en el mundo entero, en Colombia, en Cartagena. Pedimos por todos los que trabajan en los hospitales, los que son celadores, los que hacen la comida, los médicos, las enfermeras, los paramédicos, todos los que trabajan en los supermercados, los que trabajan en esta época para que los demás estemos bien, para que tengamos lo necesario para vivir. Pedimos también la luz para nuestros gobernantes, para que le hagan caso a Dios, para que se dejen llevar por Dios. Oremos. Alimentados con este santo sacrificio, te pedimos suplicante, Señor, que así como por la muerte de tu Hijo, fortaleciste en nosotros la esperanza de obtener cuanto la fe nos promete, nos conceda por su resurrección la plena posesión de la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludemos a la Santísima Virgen María, que también acompañó a Jesús en toda esta pasión y en este Calvario, y en esa muerte y también en la resurrección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recordemos que hemos estado en 2 Eucaristías en una, porque estamos 2 sacerdotes. Le vamos a dar la bendición a ustedes. Pero antes de la bendición, no se van a escapar de los avisos parroquiales, ¿no? Recordemos que mañana lunes, martes y miércoles santo, tenemos Pascua Infantil de 10 a 12 del día. Pascua Infantil, todos los niños, desde los 4 años hasta los 10 años de edad. De 10 a 12 del día va a estar el seminarista Boris con ustedes. Y nosotros también. Y vamos a estar allí por el Facebook Live. Van a estar, va a ver qué es lo que necesitan mañana los niños. Lapicero y colores, y también si tienen colores, si no lápiz nomás, ¿no? Y hojas o un cuaderno que vamos a trabajar. Va a ser muy interactivo, va a ser espectacular. Usted no sabe cómo está preparado y cómo va a ser de extraordinario, ¿no? Va a ser muy didáctico y después nos van a dejar tareas, Boris, el seminarista, para que nosotros colguemos en las redes sociales, para que interactuemos, ¿no? Los jóvenes no se van a escapar. De 4 a 6 de la tarde vamos a tener, lógicamente, la Pascua Juvenil espectacular. Mejor que todos los años, No se lo pueden perder. Jóvenes y adolescentes de 11 años hasta 26 años, ¿no? Entonces vamos a interactuar. También van a tener papel y lápiz. Eso es lo más importante. Estar ahí pendiente, tener colores también. Entonces estar pendiente en el Facebook Live. Ustedes pueden escribir, van a tener momentos donde les van a exigir, ahí les van a pedir, después tengan su teléfono muy disponible, porque hay momentos que van a utilizarlo para mismo tomarse fotos, una cosa, otra, va a estar muy espectacular, ¿no? Recordemos que la Eucaristía, vamos a tener los 2 sacerdotes lunes, martes y miércoles a las 7 de la mañana, sigue el mismo horario. Y también a las 7 de la noche, lunes y martes, vamos a tener el retiro espiritual de la familia por un Facebook Live. Vamos a estar los 2 sacerdotes dirigiendo el retiro espiritual. ¿Y cómo se llama el retiro espiritual? El nombre, la familia en la Biblia. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo es la familia en la Biblia? Vamos a estar los 2 sacerdotes en este retiro espiritual de 7 a 9 de la noche. Espectacular. Familias, ustedes van a aprender y van a saber muchísimas cosas y van a interactuar con nosotros, ¿no? Porque hay cosas que de pronto nosotros no decimos y que ustedes quieren saber, e inmediatamente todo el equipo de comunicación, aunque no todos trabajan desde aquí, sino desde su casa, ¿no?
como Vanessa, como Miguel, como María Claudia, pero también los que están aquí en la casa nos ayudan. Va a ser espectacular, va a ser extraordinario. ¿Qué van a tener para el retiro de la familia? La Biblia. Si todos tienen Biblia, todo el mundo con su Biblia, papel y lápiz, ¿no? Recordemos el altarcito, todos debemos de estar en el altarcito que tenemos en la casa, el altar de la familia, todos debemos de tenerlo ya todos los días, ¿no? Entonces es muy importante. Entonces vamos a hacer, el miércoles en la noche, a las 7 de la noche, vamos a tener el acto penitencial. Vamos a hacer un acto penitencial extraordinario, donde vamos a hacer un examen de conciencia a ustedes y nosotros, profundo como nunca yo lo he hecho en 23 años, lo vamos a hacer. Y gracias a la pandemia, ¿no? Lo vamos a hacer este miércoles a las 7 de la noche. Los 2 sacerdotes con ustedes. Lo vamos a hacer. Y después de parte de nosotros, los 2 sacerdotes van a recibir la absolución general que el Papa nos ha autorizado, los obispos, y que existe, ¿no? Pero existe para momentos de emergencia, de necesidad como este que estamos viviendo. Vamos a vivir a profundidad. Ya le iremos contando cada día. La programación de Semana Santa está ya en todas las redes sociales nuestras. Recordemos que estemos el Facebook de la Parroquia Divina Providencia, Instagram de la Parroquia Divina Providencia y tenemos YouTube Padre Perdomo, ¿no? El YouTube Padre Perdomo, que debemos de escribirnos y darle la campanita para cada vez que tengamos algo en la parroquia o que yo diga, va a estar ahí, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a estar muy conectados. Antes, hasta los que no venían a misa, nos les metimos a su casa, ¿no? Esto ha sido una bendición de Dios. Nos le metimos a la casa, ¿no? Entonces nos le metimos. Qué bueno, ¿no? Esta pandemia ha sido maravillosa para mí. Yo creo que lo que dice el Señor hoy totalmente en la palabra. Hay que ofrecer todo a Dios. Excelente. Nos hemos metido todos los sacerdotes del mundo, el Papa, los obispos, los laicos, todos los que estamos hablando de Dios, nos hemos metido en las casas para que todos seamos un solo pueblo. Bueno, ahorita le vamos a dar la bendición, los 2 sacerdotes. Yo sé que algunos llegaron tarde a la Eucaristía, como siempre, ¿no? Entonces vamos a darle la bendición a los ramos, a las maticas que tenemos, para que no se queden sin bendecirla, ¿no? Entonces la vamos a bendecir de nuevo, los 2 sacerdotes, para que ustedes realmente queden sus maticas, queden bendecidas. Recordemos que es la presencia de Jesucristo, que es el Rey de nuestra vida, que Jesucristo es el que está en el centro de nuestra familia, que Jesucristo es el que camina con nosotros. Entonces vamos a darle la bendición especialmente a sus ramos. Vamos a coger los ramitos, las maticas en las manos y los 2 sacerdotes le vamos a dar la bendición. Vamos a darla de nuevo la bendición. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifique y bendiga estas maticas y estos ramos, que nosotros, que seguimos exultante a Cristo Rey, podamos por Él llegar a la eterna Jerusalén, por Jesucristo nuestro Señor. Ahora les voy a dar el agua bendita. Llega hasta la casa, ¿no? Acuérdese. El Señor los bendiga y les conceda esta bendición con esta agua bendita. Amén. Bueno, feliz domingo y feliz semana para todos, pero feliz semana porque vamos a estar todos los días, mínimo en sus casas 3 veces al día, ¿no? En la mañana, 7 de la mañana, 4 veces. A las 10 de la mañana con los niños estamos en su casa, a las 4 de la tarde otra vez estamos en su casa con adolescentes y jóvenes, y a las 7 de la noche retiro espiritual. 4 veces nos le vamos a meter a sus casas. Gracias por dejarnos entrar, porque dejarnos entrar a su casa es dejar entrar a Jesucristo y dejar entrar a la Santísima Virgen María y a todos los santos. Amén. Feliz domingo para todos.